No quiero saturar el sistema, por eso tampoco mi cámara. La verdad es que por motivos de trabajo tuve que desplazarme. Me encuentro en la ciudad de La Paz, pero vamos a continuar tomando en cuenta que este es el grupo que más requiere iniciar, desarrollar y concluir con su tema. Mm, He visto, de acuerdo a las revisiones de sus trabajos, es decir, de la tesis y del título de la tesis o proyecto y de la formulación, que estamos un poquito fallando, si así podemos indicar en la formulación del problema. Sin embargo, por muy complicado que pudiera parecer este perfil, si lo tenemos acabado, culminado y metodológicamente correcto nuestro tema, no va a ser motivo de observación. Es por eso que el perfil es la parte más importante, sin menospreciar lo que nos resta en cuanto a los demás capítulos, pero este es el que tiene que estar mejor, mejor desarrollado, porque a partir de ello vamos a poder pasar al capítulo primero, donde vamos a fundamentar todo lo que quiere decir nuestro tema de investigación. Entonces, vamos a desarrollar un poco más el planteamiento del problema. Luego les voy a dar algunas diferencias entre la tesis y el proyecto y ahí se van a dar cuenta qué criterios se requieren cada uno de estos eh, perfiles de tesis o proyecto para que puedan ser aprobados en cuanto a su temática o título. Entonces, continuando, se ve, ¿no? La diapositiva. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, se ve. Se escucha entrecortado. Ya, a ver, me avisan si se... Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola, ¿me escuchan? Está muy pausado, doctor.
Lo escucho perfectamente bien, doctor. Ya, a ver, creo que se satura cuando pongo la diapositiva. Eh, Doctor, permiso. Quizás por esta clase podríamos apagar las cámaras de tal forma que no se sature el sistema y no tengamos problemas con la conexión. Así que les pediría a los estudiantes, por favor, desconectar sus cámaras para que no tengamos un mayor inconveniente respecto al tema de conexión, por favor. Gracias, sí. Eso ayuda mucho a la conexión y de que se pueda subir de manera normal Muchísimas las gracias. diapositivas. Permiso. Gracias, doctora. Ya, entonces estamos en lo que era el planteamiento del problema. Y dentro del proyecto de investigación, este es un ítem estratégico que va a determinar Hola, buenas noches. Ahora sí, otra vez me escuchan. Ahora sí, doctor, perdió el audio hace un momento, pero volvemos a escucharlo. Ya, doctorita, si es que se volviera a cortar, me parece que está un poco inestable mi conexión. Sin embargo, señalaba, hacía referencia a el problema de investigación, que es un ítem importante para el éxito de nuestro tema de investigación. Un buen planteamiento del problema, ya les señalaba, constituye un 50% en la solución. El otro 50% lo constituye el resto del tema. Les decía que siempre un problema bien formulado es un problema resuelto en un 50%. Entonces, como pueden observar, si formulamos nuestro problema, casi tenemos resuelta casi la mitad de nuestra tesis. El otro 50% ya va a corresponder a los otros capítulos que ya con los que vamos a dar mediante el fundamento correspondiente la solución. Entonces, un problema bien formulado se encuentra casi resuelto. Es decir, que a mayor exactitud corresponde más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Formular un problema de investigación no es más que estructurar coherentemente este título, lo cual nos va a guiar al éxito del perfil o del proyecto, por esa importancia que tiene dentro de la investigación científica. Debemos señalar también que no debemos plantear, ya lo habíamos indicado, una formulación demasiado compleja. ¿Cómo podemos descubrir este problema jurídico? Debemos observar esa realidad sociojurídica de la que queremos investigar a partir de un área problemática. Por ejemplo, en la administración de justicia podemos verificar varios títulos, varios factores vacíos, selección de diferentes aspectos que podemos visualizar para tener una problemática en ese área. Entonces, para descubrir un problema
de investigación, podemos recurrir a tanto a la bibliografía de diferentes estudios. Es decir, ya lo había indicado cuando una ley entra en conflicto con otra ley, de ahí podemos verificar esos vacíos para intentar llenar o solucionarlos a partir de una propuesta de proyecto, del cual vamos a hacer referencia de un momento, las diferencias entre el perfil de tesis y el proyecto de grado. Es decir, que a partir de un proyecto vamos a enfrentar esos problemas jurídicos cuando la ley que se pretende verificar su problemática, lo vamos a llenar o vamos a solucionarlo a partir del vacío identificado en la cual se va a convertir en la problemática a investigar, que en este caso muchas veces se presenta mediante un conflicto. También podemos verificar para hacer este tipo de proyectos a partir de las fuentes de investigación jurídica, las que más conocemos, como son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la realidad social, de la cual podemos verificar los modelos de investigación jurídica, las cuales a partir de aquello debemos sustentarlas. ¿Y cómo los vamos a sustentar? A partir de la elaboración de una tesis, la cual se va a constituir en la prueba de una madurez intelectual que hemos llegado a adoptar durante el tiempo que hemos estudiado la carrera. Entonces, ¿cómo elegimos ese área de la tesis? Es aconsejable que el área del cual, o el tema del cual estamos haciendo referencia en las clases que ya habíamos tenido, responda a un interés académico o profesional. En el primer caso es necesario que los estudiantes hayan tratado quizás con anterioridad ese tema o áreas conexas. Para el segundo caso en mi interés profesional, es conveniente que la tesis se ocupe de un aspecto que cotidianamente es seguido. Entonces, el estudiante que no tenga cualquiera de estas condiciones no debe elegir su tesis sobre un tema o área diferente, porque le va a parecer más adelante complicado o no va a poder fundamentar o ni siquiera va a poder encontrar la bibliografía de la cual requiere para sustentar el tema de investigación. Por lo tanto, cometería un grave error y es probable que nunca no pueda sustentar el título y lo peor es que no se pueda titular. Entonces, o salvo que tenga una larga experiencia en cuestiones de investigación. De otro modo, es mejor no intentar elegir un tema que no se tenga mayor conocimiento. Tomando en cuenta que el mejor conocimiento es aquel que adquirimos con el trabajo, el estudio, la práctica. Es decir, que sería un tanto absurdo que quien trabaja en un área de derecho familiar elija de pronto un área de derecho comercial, no sé, o penal, del cual no dominaría, ¿no? Entonces, se trata de no escoger un tema desconocido para uno. Esta posición tiene que ser inflexible incluso para los propios tutores.
el área de tesis elegida no solo entonces debe ser conocida ampliamente para quien prepara esa tesis, sino que debe gustarle. Mejor aún si tiene un especial afecto por ella. Esa área tiene que ser casi apasionada para uno. Entonces, después de haber elegido este área en general dentro de la que se mueve nuestra tesis, el paso siguiente que tenemos que realizar es buscar la información. Ya lo había señalado. Podemos tener un área que nos guste, pero que sin embargo la bibliografía no sea suficiente para poder indagar sobre el tema que hemos escogido. Entonces, debemos escoger de manera recomendable un área que nos guste. No basta con tener cierta familiaridad con esa área, sino que debemos tener cierto gusto por ese tema. A veces seguramente por necesidad, no sé, a veces hacemos lo que no nos gusta. Y eso nos conflictúa más adelante a la hora de fundamentar o sustentar un tema de investigación. Doctor, disculpe. Dígame. Yo no tengo todavía un título del proyecto, pero estaba pensando, por ejemplo, en este título, ¿le puedo decir? Sí, a manera de un poco que le dé ideas también. Estas ideas nos van a dar otras ideas. De la misma idea podemos sacar varias y aquellos que no tienen, que hay muchos, yo me he comprometido, sin embargo, lo estoy analizando porque si bien a mí me puede gustar un tema para elegírselos, pero tal vez no sea de su agrado, ¿verdad? Pero a ver, vayamos desarrollando un poco, dígame su tema. Bueno, el doctor, el área, al menos a mí me encanta el deporte, ¿no es cierto? Y un título que más o menos quisiera, ¿no? Proyecto de ley municipal para la iluminación de los campos deportivos con alumbrado público en el municipio de Sucre. Sí, está bien. O sea, ya, dígame. Bueno, mi planteamiento del problema sería que muchas personas, ¿no? Desearían practicar el deporte por la noche, pero no lo hacen porque los campos deportivos no tienen iluminación y son un peligro, ¿no? Al no estar iluminados. Y muchos no practican, se dedican al ocio, al vandalismo y no practican deporte por más que haya campos deportivos, ¿no? Sí. Sí, y me nace otros problemas, que esa misma situación de que es oscuro provoca actos delictivos por el lugar o que se dediquen a otro tipo de situaciones en esos mismos campos deportivos. Sí, doctor. Hay mucho por fundamentar, ¿no? ¿Y su formulación cómo la realizaría? En eso estoy, doctor. Recién el título ahí se me ocurrió, ya que todos no manifestábamos, deberían iluminar los campos deportivos, debería haber un proyecto, una ley que ilumine, porque en otros departamentos, en Cochabamba, son iluminados por alumbrado público los campos deportivos, a lo que he visto, y aquí en Sucre no está iluminado, ¿no? Sí, ya, entonces, para que vayamos también todos aprendiendo, podría ser la formulación. Me parece que somos 33 o 35, ya, 40. 40 de aquí tenemos que salir con 40 perfiles, casi terminados. Estamos en el título, la formulación. Es más, tenemos que ir ya llegando hasta la justificación y los objetivos. A ver, para su proyecto podría ir quizás la formulación que la falta de reglamentación respecto a la iluminación de campos deportivos
provoca que algún problema me falta ahí. Hasta ahí no sé si lo ha apuntado. Ahí provoca algo, por ejemplo, provoca inseguridad, no sé, a ver, provoca que las personas no puedan utilizar el campo deportivo. Por ahí va. No sé Provoca si que los ya tiene una jóvenes no idea. se dediquen también. Provoca que la juventud no practique el deporte o algo por ahí. Sí, algo así, pero no sé si me he entendido que ese es el problema. Por eso quieres realizar un proyecto. O sea, la falta de normativa, por eso su objetivo también va a ser diseñar un proyecto normativo de reglamentación. Algo así le estoy indicando, va a ser su objetivo general. Entonces, ¿cuál sería el problema? La falta de normativa. Y no sé si me llegan a entender que entonces su título va a guardar cierta relación con la formulación del problema y con el objetivo general. Esos tres títulos tienen que tener una relación lógica, coherente, es decir, que una no puede salirse de contexto de la otra. Sí, yo he visto unos memes donde dice mi título, mi formulación y mi objetivo. En el título de la parte de la cabeza está vestido de una forma, en el medio está con un vestido y en el final está, creo, sin nada. Es decir, que no guarda esa relación coherente que deben guardar esos tres títulos. Ahí les estoy aconsejando que cuando que su título tiene que tener relación con la formulación. Y entonces, su formulación la van a resolver o va a ser la respuesta a aquella o va a ser resuelta mediante su objetivo. Y entonces, no sé si ha apuntado, tiene ya el título, la formulación que debe ir más o menos así y su objetivo general, proponer una normativa o diseñar una normativa, algo así va a empezar. Y de ahí ya puede continuar con sus objetivos específicos. Y estaría bien. Entonces, un poco más para continuar y si alguien más quiere después, seguimos a manera de no quedarnos así con pura teoría, porque me han estado escribiendo muchos, a veces no les puedo responder, pero vamos resolviendo. A veces nacen ideas, como a veces también quedamos truncados y no podemos llenar el vacío de resolver un título y un problema. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Resulta que he estado en la gestión 2016 y ahí tenía aprobado ya hasta mi perfil y me asignaron un tutor, que fue el doctor Harold, y no llegué a concluir por razones familiares. Entonces no sé si voy a retomar eso o qué voy a hacer. ¿Sabe? En esta situación, también una de sus compañeras me mandó su perfil para que se lo revise. Aún no lo he hecho. Me ha dicho que lo ha hecho el año 2002, si no me equivoco. Y lo que quiero revisar es si aún responde al tema de actualidad. Ahorita les voy a mostrar algunas diferencias y los criterios de admisión. Pero si su tema aún sigue vigente, sigue teniendo esa relevancia como para poder continuarla y elaborarla, no veo cuál podría ser el óbice para que no pueda continuar con aquel. Pero si ¿tiene el título? Porque mi título es la incorporación a la Ley General del Trabajo de los funcionarios municipales. Eso he hecho encarado porque resulta que parte de los funcionarios municipales están dentro de la Ley General del Trabajo y otra parte está dentro de los funcionarios del Estatuto del Funcionario Público. Sí, sí. ¿Y ha investigado si aún sigue vigente eso o si ya ha cambiado que todos están en la ley? Por eso, la ley general? está una parte, han incorporado una parte más, pero no la totalidad. O sea, está dividida en dos. O sea, que unos pertenecen a la Ley General del Trabajo y otros al Estatuto del Funcionario Público. Sí. Y quiere con su proyecto que todos pasen a la ley general.
Ese es el objetivo. Ya. Si no hay, y en unos momentos, reitero, voy a colocar los criterios del proyecto primero para que se den cuenta, se lo puede trabajar. Por eso es importante verificar la bibliografía actual y si no existe otra normativa, porque si no, no va a poder tener un problema. Si es que ya hubiera y ya está eso, ya no tiene problema. Entonces, ya no va a poder desarrollar si es que fuera así. Según Esa lo que tengo partecita entendido, no ha pasado eso. O sea, siguen todavía dentro de la ley, siguen dentro del ya. Estatuto del Funcionario Público. Ya. Hasta el nivel 7. Entonces, desde esa parte podré proponer, sin ingresar a otro tipo de niveles que no podían ingresar a la ley. Por ejemplo, aquellos funcionarios designados o de libre nombramiento. Hay algunos, ¿no? Hay algunas diferencias complejas que no, es decir, que aquellos electos que no podrían ingresar para nada, ¿no? Que se tienen que mantener como son electos. Eso suceda lo que suceda, cuando cumplen su periodo, sigan formando parte del estatuto. Sería para algunos trabajadores en específico, ¿no? Algunos técnicos, no sé. Por eso le digo, desde el nivel 7 adelante es lo que hago mi Claro. propuesta. Hasta el nivel Ya. 7 son la mayor parte, son designaciones directas. Y entonces, por eso es lo que yo planteaba eso. Sí, tiene cierto sentido si lo va desarrollando de esa forma. Podríamos verlo. O sea, me gustaría ver algo del avance de su trabajo, pero hasta donde me ha dicho está bien. Ya pues entonces, doctor, le voy a pasar a su correo todo el perfil así para que usted me lo pueda ver y Sí, si me da la oportunidad de continuar eso para acabarlo de una vez. ya. Sí, más bien hablando de eso, porque me llegan un montón de correos y a veces no sé cuál revisar, o a veces me escriben, no sé a quién responder. Deberíamos crear un grupo de este grupo nada más, ¿no? O sea, de WhatsApp, así supiera que de estos 35 tenemos que llegar desde el inicio, desde el título hasta el final del perfil. En cambio, el otro grupo que les toca los 10 miércoles es otro mecanismo de trabajo, ya un poquito más avanzado, más de corrección. En cambio, hay otro grupo donde incluso tal vez hasta se abusen de escuchar o leer lo mismo, ¿no? Doctor, permiso. En este sentido, permítame, por favor, hacer un aporte. Voy a crear el grupo. De hecho, voy ¿Ya? a crear los 4 grupos relativo a los 4 grupos que se han generado en el grupo de Derecho, en el curso de Derecho. Sí. Y voy a habilitar además el tema de los mensajes para los participantes. Sin embargo, una recomendación. Se han deshabilitado los mensajes en el anterior grupo, bueno, en el que sigue vigente, el que es global para todo derecho, porque enviaba mensajes y otra vez cuando son muchos mensajes, cuando son muchas voces, se vuelve ruido. Entonces, seamos puntuales con los documentos que se vayan a enviar o con las preguntas que se vayan a hacer para que usted mismo no pueda o no llegue a tropezar con este mismo problema. Así que los grupos los voy a crear hoy día, voy a incluir a cada grupo en los días que usted ha designado para que puedan apoyar, para que los pueda apoyar respecto a la formulación de sus problemas y demás. Sin embargo, dadas las recomendaciones de que se utilice el grupo con esos fines, no va a haber mayor problema cuando tenga que absolver dudas de los mismos estudiantes, doctor. Muchas gracias, doctora. Y más bien, sí, agradecerle eso porque a partir de aquello, de esa creación de un grupo, yo voy a poder, solo de ese grupo me voy a crear una carpeta de los 30 y tantos o 40 que son, solo perfiles de esos, de aquellos. En cambio, del día miércoles también me voy a crear otra carpetita y así ya voy a saber, ya voy a tener clasificadas mis 3 carpetas de perfiles o de tesis terminadas o de proyectos. Pero así va a ser mucho más fácil ir revisando. Ya voy a saber qué revisar de cada carpeta. Ahora a veces estaban dispersos y me ha sido un poco complicado ir desarrollando para cada uno.
Sin embargo, vamos a continuar con un poquito más y vamos a seguir desarrollando sus temas. Pero el anterior compañero me parece que está bien, no le veo alguna dificultad si lo fundamenta. Aquí se trata de fundamentar y desarrollar ese problema. Es decir, tenemos nuestra formulación, pero tenemos que fundamentarla también o justificarla, el por qué queremos realizar un trabajo. Porque ya les decía, si no tuviera ya ese problema, ya no tendríamos que solucionar, entonces ya no tenemos que investigar. ¿Y cómo vamos a elegir entonces la tesis? Porque una cosa es elegir el área de nuestro interés y otra muy distinta escoger la tesis. Escoger el título o tema se convierte a veces en un problema, no sabemos qué investigar a pesar de esa amplitud que tiene el derecho. Entonces, tenemos que optar por escoger un problema relevante, discutido entre los colegas abogados o estudiantes. Entonces, debe distinguirse tanto el tema y la tesis, porque el tema puede ser el objeto de un libro que tiene un carácter descriptivo. Por ejemplo, contratos. Por esa misma razón, pueden estar desarrollando tentativamente. ¿Por qué? Porque van a ya llegar a elegir su título en la medida de los demás módulos. Es decir, ya van a tener su estructura de perfil, pero les va a dar mayor idea, por ejemplo, el módulo civil o constitucional o penal. En la medida de los temas que avancen, van a tener varias ideas para desarrollar un tema de investigación. Por eso ahora es tentativo, pero traten de desarrollar los títulos para que sobre esa base digan, ya saben qué van a colocar en cada título. Entonces, una tesis puede tratar, en derecho no pretendemos llegar a un conocimiento puramente objetivo, tomando en cuenta que se trata de una disciplina argumentativa. Entonces, en materia jurídica no vamos a poder llegar a comprobar verdades o mentiras. La única demostración a la que vamos a poder llegar va a consistir en convencer ya sea a nuestros tutores, a nuestro tribunal, sobre la razonabilidad de nuestro trabajo y la argumentación con la cual la desarrollemos. El derecho en realidad es una disciplina que va cambiando con el paso del tiempo. Por esas razones que tenemos que ir revisando la bibliografía para no chocar con que ya una cierta normativa que creíamos, los que ya teníamos trabajo, no se haya realizado, ya no se haya solucionado ya el problema que antes teníamos. Entonces también el tema en el derecho lo elegimos a partir de un análisis de las normas, de las resoluciones, de los diferentes contratos que existen y que en cierta manera entran en juego con la argumentación. Y que es a partir del empleo de métodos específicos del derecho, como son estos métodos que ya los vamos a ir desarrollando de manera más específica casi la última clase, porque son los que va a ingresar en nuestro perfil y con el cual vamos a desarrollar o sustentar el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. El método literal, el método histórico, método sistemático, los vamos a ir desarrollando de acuerdo al trabajo en concreto que cada uno vaya realizando. Que algunos casi ya lo tienen trabajados, solo que lo están mejorando para su presentación y que la misma no sea rechazada. Entonces, se debe tomar en cuenta que el derecho
constituye una disciplina con varias caras. Presenta diferentes facetas de la ciencia formal, fáctica, argumentativa, y que se distingue precisamente por ese carácter argumentativo que le damos. Porque debemos tener en cuenta que no busca necesariamente nuestro trabajo de investigación una verdad, sino el convencimiento al que se llega a través de la fundamentación que realicemos del perfil de tesis o del proyecto de grado. Entonces, ustedes como estudiantes y ahora tesistas o proyectistas de grado deben tener presente que el derecho se encuentra conformado por normas legales, jurisprudenciales, consuetudinarias, contractuales, por la interpretación de esas normas, por la aplicación efectiva de esas normas, por la representación colectiva o individual o mala que se hace sobre las normas, su interpretación o aplicación. Entonces, el derecho es formulación, interpretación, aplicación. Podemos elegir cualquiera de esas dimensiones o todas ellas para forjar nuestra tesis o perfil, nuestro perfil de tesis o proyecto de grado. Y para expresar esta idea de una forma sencilla, podríamos elegir tratar el estudio de las normas en sí mismas. Lo que estamos intentando hacer, proponer, diseñar respecto al vacío de algunas de aquellas normas en cuanto al proyecto de grado. Ahora también se pueden encontrar dentro de temas jurídicos nuestro perfil de tesis o nuestro proyecto de grado. Hay temas de tesis donde se logra encontrar diferentes temas, es decir, vacíos que no han llegado en su totalidad a establecer la normativa. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias se puede hallar nuestra futura tesis. Indagando, a veces podemos también simplemente con salir a caminar, nace una idea de escuchar, de ver las noticias, informaciones, de todas aquellas nace una idea. Si observamos también, ya lo había señalado en la tele, en la televisión, noticiario, todos los días puede nacer una idea para que podamos elaborar nuestro perfil. Entonces, como abogados o como futuros abogados, podemos encontrar una infinidad de trabajos o de asuntos jurídicos. A veces no podemos sugerir un tema en concreto, pero sí recomendar que se haga una lista de ciertos problemas legales que se ve a veces en nuestro cotidiano vivir. Entonces, todos estos constituyen casos. Y a mi criterio no debería importar esa cuantía que se halla en juego. ¿Qué quiero decir? Que puede ser amplia nuestras expectativas como mínimas, pero siempre si cumplen ese criterio metodológico, se puede llegar a realizar un trabajo de investigación que
que aporte al conocimiento. A ver. Entonces, y ya habíamos, a ver, voy a compartir ahora para hablar un poco de las diferencias y los criterios que tienen que tener para abordar su perfil de tesis o proyecto de grado. ¿Alguien tiene algún título mientras busco esto para que podamos ir trabajando también en corrigiendo? Hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, Le está escuchando bien, doctor. Ya. Les decía que si alguien quisiera alguna corrección, entre que estoy buscando mi diapositiva donde están las diferencias entre el perfil de tesis y el proyecto de grado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo quería decir mi título. Bueno, ya que he visto un poco de la parte donde trabajo, que hay mucho abandono de parte de las familias hacia el adulto mayor. Entonces he formulado mi título más o menos de esta manera, que dice factores o causas que influyen al abandono familiar hacia el adulto mayor. No sé, quisiera, doctor, que me pueda corregir. Y ya. ¿Y cuál es su formulación? En todo caso, el problema que eso sería, ¿qué factores o causas hacen que abandonen los familiares al adulto mayor en el distrito 2 de la ciudad de Sucre? Más o menos así estaba formulando. Ya, ya. Quisiera que me corrija. Sí, sí, no, en realidad lo que no debemos mucho, en realidad no deberíamos formularla de acuerdo al título. O sea, si el título es que los que queremos es descubrir esos son los factores. ¿Cómo era su título? Antes me voy a perdido. Eran factores o causas que influyen Ya. en el abandono. Ya, factores o causas. Sí. De Ya. parte de los familiares hacia el adulto mayor. Ya. Factores o causas. A ver, mientras lo analizo, aquí se van a dar cuenta para ver si es que es factible o no su tema de investigación. Me indican si les sale la diapositiva. ¿Se puede ver? Sí, se ve, doctor. Ya. Miren, esto es prácticamente lo que señala el reglamento en el que tienen que basarse, ¿no? Para elegir tanto el perfil de tesis como su proyecto de grado. Este es del proyecto. Después vamos a ver el de perfil de tesis que está más abajo, que en cierta manera tiene algunas similitudes y algunas diferencias también. Ambas son la modalidad de graduación. El proyecto es un trabajo de investigación aplicada en el área jurídica, política y social. Es decir, que tiene que reunir estos tres
tiene que estar enfocada en una de estas tres áreas, el proyecto de grado. Es decir, que también, o sea, debe estar enfocada en el área jurídica, política o social, nuestro proyecto normativo que queremos elaborar. Obviamente va a cumplir con las exigencias de la metodología científica, las que estamos llevando ahora, porque podemos elaborar nuestro perfil y que se encuentre dispersa sin cumplir ninguno de los requisitos que requiere a partir de este antecedente, como es la exigencia de que cumpla con las exigencias de la metodología jurídica. También debe existir una redacción de proyecto normativo, dice alternativo o propositivo. ¿Qué quiere decir alternativo? Que de una que ya existe puede llenar un vacío o ampliarla. Dice, o propositivo, de una que no exista y pretendan que, o propongan su creación. También dice que puede ser en el orden sustantivo, adjetivo, reglamentario, orgánico o estatutario. Es decir, que puede ser de procedimiento o reglamentario, orgánico o estatutario. Estas son las características que tiene. Es como en los antecedentes. Es un proyecto alternativo respecto a otro en vigencia. Es decir, que si ya existe uno y queremos ampliarla o mejorarla o solucionar un vacío que tenga. O puede ser un proyecto normativo nuevo, propositivo, con relación a un vacío o laguna normativa existente. Es decir, o puede ser alternativo o puede ser nuevo. Cualquiera de estas dos características tiene que reunir aparte de las ya señaladas en antecedentes. Y deben contemplar criterios sistemáticos jurídicos, porque a partir de aquello se va a poder elaborar ese reglamento normativo. Y señala en cuanto a la exposición de motivos, señalamiento de precedentes legislativos, doctrinales, jurisprudenciales y o de legislación comparada que orienten a la propuesta formulada. Estas situaciones se las va a realizar ya cuando tengamos listo el perfil en los capítulos posteriores, que es en el marco teórico, donde vamos a fundamentar el por qué queremos modificar cierta norma, por qué queremos crear cierta norma. Las áreas temáticas. Debe ser una investigación de valores socioculturales del país no contemplados en la legislación. Es decir, aquí ya nos está señalando que sí eso, que puede ser propositivo, es decir, que no está contemplada, ¿no?, en la legislación. Puede ser entre una de ellas, que reúna estos valores socioculturales en el país. También nos habla de una regulación de las fortalezas y o debilidades de las estructuras jurídico-institucionales sociales del Estado, de las debilidades que han visto. Nos decían también incorporación de los trabajadores municipales a la legislación laboral. Puede ser una debilidad que muchos de ellos solo una mitad se encuentren y la otra que no. También nos habla de que debe ser una regulación y ordenamiento y puesta en práctica de nuevas teorías y figuras jurídicas. Y aquí ya ingresa la creatividad en la implementación o propuesta del proyecto. Debe reunir una recopilación de la legislación positiva, doctrina, costumbres y jurisprudencia. Es decir, que este proyecto debe estar en el marco de nuestro contexto en el que vivimos. No podemos simplemente copiar de la legislación comparada sin tomar en cuenta cómo pensamos dentro de nuestro territorio. Ahora, estos son los criterios de admisión de los temas. Cada tema
el que hayan elegido, vean estos criterios, si tienen especificidad, problematicidad, si tienen pertinencia social, tienen cientificidad, verificabilidad y, por último, esa utilidad social. De nada serviría proponer una normativa que ya no va a solucionar o va a tener ninguno de estos criterios, que es lo que también se fijan o te corrigen los tutores y que van a observar en algún cierto caso también el Tribunal de Defensa. Entonces tienen que ver que esos temas tengan esa originalidad, especificidad y problematicidad y esa pertinencia social y por último y más que todo esa utilidad social. Y bueno, estas son ya las normas de presentación de forma, es decir, en qué tipo de letra, sus márgenes, y que su extensión no debe ser inferior a 50 ni mayor a 80, y dividido en capítulos. Este es el formato del perfil del proyecto de grado. Si la revisan bien, es tal cual les he enviado, en el que pueden ir cambiando, pueden ir sustituyendo con su título, tienen que hacer la justificación, la formulación del problema, es decir, la pregunta, objetivo general y específicos, y los métodos y técnicas de investigación. El último día vamos a avanzar métodos y técnicas. Entonces, si los que pueden y han ido adelantando, muchos quizás ya tienen el título y la formulación. Hemos avanzado todo un día, me parece, respecto a la justificación, y es en el que tenemos que señalar el porqué de que estamos realizando esta investigación, algo concreto. Eso lo podemos ir ampliando, pero si pueden, elaboren su título, su justificación, su formulación y su objetivo general. Y de ser posible, los específicos. Sabemos que aunque esté un poco con errores y elaborado de esa forma, lo vamos a ir corrigiendo, pero ya avanzamos en algo, ya vamos a ir corrigiendo poco. Los métodos y las técnicas son los que vamos a ir avanzando entre la última clase, con el que vamos a concluir el perfil. Y ese perfil lo vamos a ir mejorando y puliendo, y van a poder ampliar su trabajo en la medida de las otras clases, donde les van a dar más ideas para que puedan ya elaborar su marco teórico, que es la parte extensa donde vamos a fundamentar a través de los conceptos y las diferentes teorías nuestro tema de investigación. Para la tesis de grado, para quienes están haciendo tesis, también la tesis es un trabajo de investigación, al igual que el proyecto, en el área jurídica, política y social, que cumple con las exigencias de la metodología científica, que da respuesta a un problema actual. Esta sí, plantea soluciones prácticas y o teóricas. Plantea, no queremos decir que las soluciona directamente, solo plantea soluciones, propone. Tiene las características de la misma, debe ser original o novedosa, vinculada a temas jurídicos sociales, dar respuesta a problemas locales, regionales, nacionales, sustentar y proponer soluciones específicas a esos problemas. Las áreas temáticas, verificación de teorías jurídicas en vigencia. No sé si alguien ya me estoy acordando, nos estaba señalando la factibilidad. Puede ser que ingrese dentro de este área temática, verificación de teorías, pero tiene que ingresar a esa área jurídica y que se encuentre en vigencia. De la misma forma, orientación sobre fortalezas y debilidades. Quizás en ese trabajo que me señalaba la compañera existe una debilidad, ¿no? Y la que queremos solucionar a través de esa búsqueda y contribuir a las transformaciones de esas estructuras jurídicas o sociales
porque aquí ingresan, dice estructuras jurídicas, económicas, políticas y sociales. Elaboración de nuevas teorías jurídicas. Propuesta, diría yo, no tanto una elaboración. O proponer simplemente, o señalar. Parece que con la elaboración ya se espera una creación de nuevas teorías. La investigación de valores socioculturales en el país contempla la legislación positiva, recopilación de la legislación positiva, áreas temáticas que de igual manera que el proyecto de grado. También tiene los mismos criterios para la admisión de los temas, esa originalidad, especificidad, problematicidad, pertinencia social, cientificidad, verificabilidad, utilidad social, las mismas normas de presentación. El formato es el que cambia, pero solo en un título. Tiene los mismos títulos que el proyecto, simplemente se aumenta la idea a defender. Que he visto en algunos o muchos de los trabajos que me han presentado, ya la tienen elaborada. Hay que ir mejorando simplemente a partir de estas recomendaciones para la elaboración del trabajo. Entonces, la otra clase o la última nos va a tocar desarrollar los métodos y técnicas de investigación. Sin embargo, si podríamos llegar a tener adelantado estos títulos que ya lo había señalado y que ya les he colocado en los formatos de perfil de tesis y del proyecto, con el cual casi vamos a tener concluido, aunque esté con algunos errores que se los puede ir desarrollando y corrigiendo. Y a partir de la rapidez con la que puedan elaborarlas y ser corregidas, vamos a poder pasar ya al siguiente capítulo. Porque no olviden que tenemos simplemente 6 meses para poder concluir con cada perfil de tesis o proyecto de grado. Entonces, a partir de estas recomendaciones, sí, no sé si alguien ya considera que su tema, el que tiene, si es que ha sido realizado con algunos años de anterioridad, si cumplen con estos requisitos. Si cumplen, puede continuar y puede seguir desarrollando su trabajo de investigación de acuerdo a esos parámetros que ya habíamos ido otorgando en estas últimas clases. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a su tema o a su formulación? Hola, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque vamos a seguir avanzando en la cuestión de tener casi concluido. Únicamente nos estaría faltando los métodos y técnicas. Había colocado en la plataforma cómo realizar también el objetivo general, como un ejemplo donde fácilmente pueden sustituir a través de su idea y redactar su objetivo general. Entonces, a partir de aquello van a poder también redactar sus objetivos específicos, del cual también, con esa pequeña explicación, la había realizado en el trabajo subido a plataforma. Y entonces, con ello, ya tuviéramos casi un 80% de nuestros perfiles casi elaborados.
casi. Aquellos que les falten títulos o temas, ya los vamos a ir desarrollando un poco más acelerado. A ver, me indican, nos puedes hacer un título o tema. A ver. Alguien me estaba preguntando también en el ámbito laboral y buscaba, no estoy seguro, también podría ser un tema, proyecto ya que muchos lo estaban pidiendo, de devolución de los aportes de la AFP, pero como les indico, no sé hasta qué punto puede ser factible o complejo para cada uno. Eso en ese ámbito. Ahora, los temas que podría sugerir, los voy a ir trabajando a ver y los voy a mandar, voy a intentar, porque como lo estaba señalando anteriormente, puede ser complejos. Sin querer puedo dar temas que los desarrollen y no los puedan concluir. Yo, ya me estaba confundiendo, ácido laboral. Acoso laboral. ¿Y cuál sería el problema? Sería que no estaría protegido normativamente o algo así respecto al acoso laboral, porque solo diciendo, digamos, el acoso laboral, mi título, ¿no? No, parece que no te da una idea específica, ¿no? Podría ser, no sé, para normativa que o reglamentación, no sé, a ver, no tengo mucho conocimiento respecto al tema laboral en ese ámbito, pero puede ser. Todo tema va a ser bienvenido en la medida que pueda ser sustentada y formulada en su problema. Si existe un problema, lo vamos a poder desarrollar, le vamos a poder intentar dar una solución. De eso se trata. Entonces, si le hace falta alguna reglamentación, no sé, o alguna normativa, quizás podría ir por ahí ya armando su título. Normativa que regule el acoso laboral, considerando que la ley del trabajo o algo así no la regula o algo. Tendríamos que investigar. No podría simplemente decir sí, realizar ese trabajo y hacer que te lances a una piscina sin salvavidas. Pero a partir de esa idea está bien. O sea, vamos creando, vamos generando ideas. Tenemos ciertos temas, títulos y van haciendo. Otro de los trabajos que me decían es, ¿por qué no realizas respecto a los accidentes de tránsito que siempre concilian, pero y siguen incurriendo en la misma falta? A ver, lo voy a investigar, decía. Porque a partir de esa supuesta conciliación, no se le sanciona a quien ha tenido accidentes de tránsito incluso con muertes y vuelve a incurrir y no se les sanciona. Pero a ver, hay temas que podemos investigarlas. ¿Alguien más tiene alguna formulación para que la podamos corregir y a partir de aquello pueda seguir desarrollando y pasar a la justificación? Todas sus justificaciones también tienen que ya ir realizando. Y los objetivos generales. En los específicos ya podemos ir corrigiendo e ir dando ideas y hasta los verbos para que las desarrollen.
No sé si alguien más tiene alguna duda en su formulación. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera decirle mi título, por favor. Ya. Es complementación de la suspensión de la asistencia familiar en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Y como problema, cómo lograr que la solicitud de la suspensión de la asistencia familiar no sea rechazada. Ya. Hola, hola. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Es que con los cohetes no he podido sacar. Ya. Aquí también me parece bien el título. Sin embargo, la formulación es, reitero, no es la formulación cómo, sino por qué. No sé si me dejo entender. Su formulación creo que dice cómo complementar o algo así. Es ¿Y como si le cómo? estaría queriendo dar solución, no sé si me dejo entender, como si le estaría queriendo dar solución a su problema en la formulación del problema. Entonces, por eso les decía, no es el cómo, sino es el por qué. ¿Por qué quiere complementarla? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ah, ya. O sea, ¿por qué complementar? Me decía. Es cómo lograr la solicitud de la suspensión de la asistencia familiar no sea rechazada. Esto porque, a ver cómo me explico, en el cambio de guarda de los niños, o sea, de manera temporal o por un tiempo cambia del padre a la madre y ellos piden la solicitud de la suspensión de la asistencia familiar. Ya. Eso sería, doctor, porque ya que solamente en el código de familia hay el incremento hay el incremento y la cesación solamente. Bien, Y entonces lo que usted quiere es implementar algo intermedio o cómo es la sí, situación. sí, implementar, porque mayormente los jueces, si hubiera ese caso, rechazarían, ya que no existe eso de la suspensión de asistencia familiar, Ah, ya, ya. solamente la cesación, Sí. eso durante el cambio de guarda de los niños. Entonces, usted lo que propone es que, ¿cómo se dice? Que se... Lo que tengo entendido, doctor, está proponiendo que se suspenda temporalmente la asistencia familiar cuando los niños pasan de un padre al otro, por ejemplo, en Exacto, vacaciones o no sé, a veces se turnan mes por mes, supongo que es eso. sí, exacto. entonces, ¿no estaría ya regulado? Ese sería la pregunta. Lo que, bueno, de estar bien, está bien el título y investigar, como les digo, no tengo yo mucha especialidad en materia familiar o en algunas otras áreas, pero la formulación es lo que hay que mejorar. Es decir, como les decía, no el cómo, sino el por qué. ¿Por qué quiere que se implemente? ¿Por qué quiere implementar o complementar? O sea, complementar porque no se adecua, digamos, no, o el código no lo dice, o algo así. No sé si me dejo entender. Por ahí iría la formulación. Ya, doctor. Sí, pero la verdad, si me dejo entender, es así. O sea, es decir, no es el problema, digamos, cómo complementar, cómo lo va a hacer. No, ese no es el problema. Y le decía esto porque muchos están colocando eso, es decir, tal vez están confundiendo la pregunta de la formulación, cuando en la formulación tiene que explicar el por qué, es decir, porque falta, porque no está en el código, porque con eso se va a mejorar, no sé, tantas cosas, no el cómo entonces. Esto está bien porque para todos y lo vayan corrigiendo en esa hermenéutica. Después, pero si es factible, si la fundamenta bien, si la justifica bien, ahora que estoy solicitando la justificación más, se va a poder realizar el tema. Si alguien más tiene un tema. Doctor, de mí mi tema ya lo estaba adecuando en lo que significa el
¿dónde está? El proyecto de modificación al reglamento específico para la apertura y funcionamiento de farmacias en Chuquisaca del año 2014. El año 2014 se ha creado esta normativa. En cuanto a lo que significa la formulación de mi problema, es la no adecuación de la georreferenciación y la limitación en sus artículos 5, 6, 7 para la apertura y también por presentarse vacíos en la ley 1737 de la ley del medicamento. Ya, creo que sí, tiene clara la idea. Y cuando está bien clara la idea y hay dominio en el tema, se puede formular fácilmente el problema y casi, hasta podría decir que la tiene casi resuelta, ¿no? Sí, doctor, la verdad sí, porque es mi área y prácticamente lo único que me estaba, pensé que como solamente era la modificación a 3 artículos y al margen de eso, de los 3 artículos que se quiere modificar, hay que implementar unos 4 o 5 más de acuerdo a lo que la nueva vivencia de la pandemia, entonces también a lo que es patrimonio cultural, lo que significa Sucre, entonces en función a eso y pensé que no me iba a salir el tema, pero creo que voy por buen camino, doctor. Sí, está bien y me parece que puede ser y va a ser un buen aporte y seguramente para para todos, ¿no? Y pocas veces sucede eso, porque generalmente a veces realizamos un tema que es simplemente para titularnos y no así para generar aportes al conocimiento o a la sociedad. Sí, doctor, muchas gracias. Yo justamente estaba trabajando ya en esto desde el año pasado, pero como le digo, no con miras a hacer el proyecto de grado, pero ahora se está dando la casualidad de que sí lo voy a poder implementar. Entonces, gracias, doctor. Le voy a mandar ya mi proyecto en la medida que vaya avanzando. Sí, sería bueno ya con la justificación, el objetivo general, los específicos. Tampoco les estoy, si estamos exigiendo y presionando es por el poco tiempo que tenemos. Y ya lo decía para todos, aún así con falencias, errores, mándenlos porque los vamos a ir corrigiendo. A veces me envían cuando estoy solito y no tengo otra cosa que esté haciendo en ese momento y nacen las ideas y les mando corregido para que puedan ir mejorando sobre esa base. Y aquellos que no se puede contestar, insistan, voy a mandar en el momento que se pueda. Pero la idea es ir avanzando y concluir lo más rápido posible. Sí, Gladys Cáceres. Doctor, buenas noches. Quisiera leer, Buenas por noches. favor, el título. ¿Ya? Adecuación del reglamento de faltas y sanciones del Magisterio de Bolivia en el marco normativo de la Constitución y las leyes vigentes para garantizar los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. Mi formulación del problema, ¿de qué manera se puede adecuar el reglamento de faltas y sanciones del Magisterio boliviano, siendo que ésta no responde a los preceptos establecidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional y la normativa educativa vigente, situación que no garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa? Ya. Al igual que en un anterior caso, desde cierta parte la formulación sí estaba bien, pero el inicio no. Lo dice, ¿no? ¿De qué manera es adecuar? No, no el cómo, sino el por qué. ¿Por qué quiere adecuar? Antes de que me olvide, pero en la primera parte podría, en su título, es proyecto, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces sería o propuesta o proyecto normativo de adecuación, algo así. O propuesta de normativa de adecuación, algo por ahí. Digamos, directamente adecuación, no, proyecto normativo de adecuación, algo por ahí. En la formulación, como le decía, esa primera parte lo quitaría casi todo. Hay que adecuar un poco ¿por qué se quiere adecuar? Porque
no, digamos, la normativa actual no responde a las necesidades. No sé si me dejo entender, algo así. Porque con su formulación trata de responder a su título, lo cual no es tanto así, sino que responde, o su formulación debe responder al por qué quiere llegar a adecuar ese. Está Entonces, bien, doctor. Gracias. entonces sí, espero que si me he dejado entender, puede mandarme y también ahí con un poco más de tiempito se lee y se va formulando, se realiza una pregunta de investigación. Pero que la misma no es una pregunta que, como les digo, responde al cómo vamos a dar solución. Esa, para no confundir, no voy a pasar como no tienen que demostrar, no tienen que poner una idea a defender en los proyectos, en su caso, basta con el título, la justificación y su formulación. Entonces, en esa hermenéutica, si me envía más en este transcurso del día o en estos días, podemos irlo mejorando. Pero creo que sí tiene la idea, tiene una idea clara. Está bien, lo vamos a mejorar la formulación y ahora su objetivo tiene que ser proponer la normativa, no sé, o implementar normativa de adecuación y lo continúa. Casi, hasta podría decir que en el título tiene algo del objetivo general. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene un título? Lo estaba señalando en la siguiente, creo que es la última clase, la siguiente. Vamos a ir avanzando en la metodología, qué tipo de métodos vamos a utilizar para ir concluyendo. Espero que sea más del 50% de este grupo. Y los que quedan y restan, vamos a ir trabajando en las asincrónicas. Podemos irles recomendando, aconsejando, desde el título hasta concluir. Lo importante es concluir, no importa quizás con algunos errores que los podemos ir enmendando en la medida de los módulos. Y yo voy a irles apoyando hasta que tengamos cierto avance de casi de un 50% en sus trabajos. Sí, Mauricio, no sé, no leo el apellido, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Quería saber si mi título está bien. Ya mencionó hace rato sobre esto de la pena para los infractores de tránsito. Quería saber si podría ya desarrollarlo, porque le mandé a su WhatsApp y ya no lo respondió, pero quería ya ir desarrollando. Le puedo dictar el título para ver si tal vez hay alguna falla más y podría ir trabajando. Ya. Es el proyecto de modificación del artículo 261, párrafo 1 del Código Penal para ampliar la reclusión de 1 a 3 años para el que resulte culpable de muerte o producción de lesiones graves o gravísimas en el accidente de tránsito. Y mi formulación del problema era que lo estipulado por el Código 261, párrafo primero del Código Penal respecto al tiempo de reclusión por accidente de tránsito genera que las personas no sean juzgadas apropiadamente y gozan de reclusiones mínimas o inclusive la privación sin mínimas o inclusive sin privación de la libertad. Eso era mi formulación del proyecto, sí. Casi tienes el tema. En la formulación podríamos ir, podría ser, no sé, que esa falta o el hecho de que no exista sanción provoca que la reincidencia provoca
que no se les sancione a aquellos que tengan más de una acción en accidentes de tránsito, algo así, algo más Ya. concreto en la formulación. Explicas por qué quieres implementar, o sea, a consecuencia de qué, ¿no? Esos accidentes generan esto, porque no hay esto, algo así. Si lo mejoras, en el título también un poquito proyecto o proposición de modificación o proposición de implementación, algo por ahí con algo de esas piezas, y casi tienes la idea. Va por buen camino. Ya. Muy bien, licenciado, gracias. Ya, entonces, en esa medida vamos a ir avanzando y casi, no sé hasta qué punto de los 30 y tantos que estamos, tenemos casi en un 50% nuestros perfiles. Es para eso que cuando creen los grupos vamos a tener ya clara la idea y de quienes requieren mayor apoyo. Y voy a ir verificando o analizando temas, como son para aquellos que no tienen ni siquiera temas, intentar que sean sencillos o acordes también a su gusto y necesidad, y que exista, tal como habíamos aconsejado, recomendado, la bibliografía, porque por ahí les propongo un tema donde no hay nada. Puede parecer, como lo indicaba en clase, muy bonito, muy atractivo académicamente, hasta puede ser relevante, y si no se unen esos criterios de los cuales ya había hecho referencia del reglamento, la misma no va a cumplir con esas exigencias metodológicas. Sin embargo, envíenme. Aquí algunos me han enviado, algunos. Yo los veo, sin decir qué tema es o quién, algunos un poco complejos. Y también está incurriendo en el error en la pregunta de formulación. Me está indicando por qué. No, me tiene que decir en cuanto a qué o por qué no se acata cierta disposición. Obviamente puede ser, sabemos que no lo hace porque simplemente no le puede parecer la norma. Entonces, o porque hay otros intereses. Entonces, sí, para que formule bien su problema, que yo lo estoy viendo muy amplio su tema, pero si lo tiene avanzado, si continúa, debe encontrarle un problema más específico. Es decir, que existe vulneración por esto y por esto, algo concreto. Por eso lo voy a analizar bien para la compañera que esto está yendo para allá, para no decir si el tema está muy complejo, ¿no? Pero yo lo veo así. Pero si lo tiene adelantado, hay que mejorar la formulación. Y yo lo voy a ir analizando. Hay que leerlo un poco más detenidamente. Como le digo, como es complejo, también le va a resultar complejo desarrollar su marco teórico. Es decir, va a tener que estudiar solo la sentencia de ese caso. Creo que son 300 hojas, si es que lo has revisado. Pero bueno, hay que ir mejorando cada uno en sus formulaciones. Si lo han visto bien, estamos trabajando más tranquilos. Estamos 35. Todos los que han dado sus ideas, sus títulos, están siendo replicadas para aquellos que no tienen, y a partir de aquello están tratando de transcribir y escribir sus temas y me los están enviando. Y de aquellos que son sencillos sale ese momento su formulación, le corrijo. Hay algunos, 2 o 3 son tan complejos que tengo que estar leyendo un poco más, tengo que ir más allá y quiero ver que
que sea el adecuado en cuanto al problema específico. Me indicaba que sí hay bastante material. Hay mucho material. Entonces, en esa medida, si alguien tiene alguna duda todavía respecto a la formulación, porque ya tenemos que pasar a los objetivos. Ya tienen ese ejemplo para elaborar sus objetivos. Tenemos nuestro título, nuestra formulación y nuestro objetivo, y tenemos un 90% de todo el perfil. Simplemente los métodos y técnicas los vamos a elaborar y a partir de aquello lo tenemos todo. Si eso está bien, ya lo indicaba, pasamos ya al capítulo siguiente, al marco teórico. Y lo vamos a poder realizar una vez que todos tengamos esto para ir avanzando en un solo espacio de tiempo, pero para aquello tenemos que ir apresurando y aquellos que no lo tengan tenemos que ir alcanzando a aquellos que ya tienen cierta parte. Pero no estamos lejos, simplemente estamos de título, formulación y objetivos. Pero también podemos ir avanzando en la justificación. ¿Alguien más si tiene alguna duda? Podemos ir corrigiendo, todavía hay tiempo. O antes de que mi conexión realmente se torne totalmente inestable. Como les indicaba, me encontraba de viaje y estoy conectado también desde mi celular. Y eso es lo que hace un poquito que no exista esa buena señal para compartir o que las cámaras. Pero hemos ido trabajando más tranquilos. Y ha sido una buena sugerencia la de crear estos grupos, porque con ustedes podemos trabajar más a detalle y sin que se molesten muchos otros de poder debatir respecto a sus temas de investigación. Entonces, si no existieran más preguntas, de todos modos, reitero. Doctor, buenas Dígame, noches. dígame. Una preguntita, tengo una duda. Esto de los temas y los títulos, ¿tenemos que enviarle a su WhatsApp o como nos pidió esa vez la tarea en la plataforma, era algo tentativo? Ahí yo le envié, digamos, lo que quería más o menos, ¿no? Pero creo que no lo... No les he respondido. Sí. Ya, si es que puede, me envía a mi privado, algunos lo voy a responder por ahí. Como le digo, como no estoy ahorita en Sucre, me es un poco difícil ingresar a la plataforma, que lo voy a realizar el día sábado. Ese día estoy en una comisión y entonces si puede, la verdad voy a estar libre como estas horas, así más adelante, voy a ir revisando, sobre todo de este grupo. Entonces, ¿a su grupo de WhatsApp se le envía? Si gusta, o a mi privado, y se lo voy revisando. Ya. Su título y su formulación. De todos los que me envíen sus títulos y sus formulaciones, vamos a ir revisando, porque antes de que me haga la consulta, les iba diciendo que lo que queremos con esta clase es que tener el título, tener la formulación y los objetivos. Y de ser posible, la justificación. Y ahí vamos a justificar, sí, y ahí vamos a poder justificar, vamos a señalar el por qué queremos proyectar cierta normativa, por qué queremos proponer o por qué queremos realizar determinado tema. Tal vez está bien sus justificaciones y simplemente vamos a mejorar un poco las formulaciones. Entonces, como se habrán dado cuenta, ya con este grupo reducido podemos ir avanzando más rápido. Y si traen o me pasan ya sus temas hasta esa parte que les he dicho con esos títulos, el día lunes, que es casi la última clase, yo ya voy a estar allá, vamos a avanzar la metodología y cada uno ya casi tendría que tener su tema concluido en cuanto al perfil. De aquellos que no tienen su tema,
espero que lo podamos ir elaborando. El fin de semana podemos tomarnos para ir creando eso o eligiendo el tema y poder irlo trabajando. Espero que no sean muchos porque es un poco difícil. Si bien se nacen ideas, no van a poder ser de la misma forma para todos. Es decir, puede que nazcan unas 2, 3, 4 y a un quinto nos va a dificultar más quizás que un sexto, o por ahí nos nacen unas 10 ideas. Siempre con la ayuda, pero de todos, podemos ir debatiendo más temas. Para aquellos que tengan unos 2 o 3, tal vez tenían algunos tentativos, pueden irlos colocando en su grupo que ha sido creado, de manera que esto va a poder aportar y ayudar a los que no tienen tema. Puedan seleccionar entre aquellos. Yo les había pasado alguna lista a algunos, les voy a ir pasando también, y solo son ideas, no son temas específicos para que las tengan o agarren como su título permanente de tesis, sino a veces son temas para que de ahí les nazca una idea y puedan desarrollar su perfil de tesis o su proyecto de grado. Entonces ya tienen una tarea que no es obligatoria, pero es una tarea que les va a servir para ir avanzando en sus trabajos de investigación. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de ir cerrando? Entonces, si no tuvieran alguna duda más, hemos pasado corrido y de algunos ya casi corrigiendo, tomen esas sugerencias para corregir sus formulaciones y bueno, nos veríamos en las clases asincrónicas. Cualquier duda también a mi privado y espero que puedan presentar esos trabajos para que podamos ir avanzando en los otros títulos. Entonces yo me despido, ya debido sacar la captura que me va a enviar la doctora para que pueda colocarles en la lista correspondiente. Cualquier cosa, siempre les estoy apoyando desde mi privado y desde el tiempo que tenga. Envíenme, estamos mejorando varias formulaciones y a partir de aquello ya vamos a tener completo nuestros trabajos de investigación. Si no tienen alguna otra duda, conmigo sería con ustedes hasta el día lunes y en el privado y en la plataforma. Hasta el lunes entonces. Doctor. Hasta el lunes, doctor. Buenas noches. Por favor, no se retiren aún. Voy a realizar la captura correspondiente. Les indico cuando puedan retirarse. Manténganse en sala, por favor. Y activen sus cámaras si fueran tan amables. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Aún no se desconecten y activen sus cámaras. Por favor, les indico cuando puedan retirarse de sala. Gracias. Muy gentiles. Hasta el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctora. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que tengan un buen descanso. Muy buenas noches.